2. 1, 2. 20 segundos para comenzar. 1, 2. Uno, dos, 1, 2. 5 segundos. Hola amigos, ¿quieren escuchar un hecho asombroso? Hay muchas instituciones religiosas muy ricas, pero la más rica del mundo es la Iglesia Católica Romana. Es difícil poder llegar a una cifra exacta, pero cuando pones en cuenta el oro, la plata, el arte y los bienes raíces en todo el mundo, tiene que estar cerca de los trillones. La profecía bíblica nos habla de unas instituciones religiosas poderosas y ricas en los últimos días, y eso es lo que vamos a hablar en la presentación de hoy en Apocalipsis Ahora. Hola amigos, queremos darle la bienvenida a Apocalipsis Ahora. Todo está a punto de cambiar. Saludo a todos los que nos están viendo en todas partes del mundo, nuestra audiencia extensa en este estudio bíblico internacional. Hoy tenemos una presentación muy importante en el corazón de Apocalipsis. Así que dile a tus amigos, a tus vecinos, a tus familias que se compartan con nosotros. Queremos decirle que tenemos traducción al español en vivo. Pueden ir a Amazing Facts Latino en YouTube o en Facebook. Y como también les mencioné, también se está dando por señas a los sordos y mudos. Así que saludos a todos los que nos están viendo. Saludos a los que nos están enviando saludos. Aquí voy a compartir con ustedes algunos que nos han enviado. Albina de Albania nos envía. Quiero darle gracias desde el fondo de mi corazón por este mensaje y esta serie, Apocalipsis Ahora. Tenemos a Katana de Micronesia. Ha sido una bendición viendo estas presentaciones. He aprendido mucho, gracias. Esther, escuchando desde Mozambique. Estamos gozando de estas presentaciones tan poderosas. Hemos aprendido mucho y gracias por este ministerio. Y últimamente tenemos una foto que queremos que vean. Este es desde El Salvador. Hermano Felipe tiene una historia. Dice, pusimos bocinas en nuestro pueblo y hay como 50 familias alrededor de este lugar que están escuchando. Y queremos saludarlos a todos desde El Salvador que nos están viendo. También a nuestros traductores que están poniendo esto en español y en otros idiomas también. Esto está alcanzando Suramérica, Centroamérica y se está traduciendo en Serbia y en otros idiomas también. El programa de hoy se llama El baile peligroso o la danza peligrosa de la hija. Tenemos un estudio que va relacionado. Esto lo pueden descargar de gratis en nuestra página revelationnow.com, la página que sale. Ahí podrán descargar todo gratuitamente. Así que queremos que sigan ese estudio con nosotros para que puedan profundizar. Y tenemos el regalo también hoy que tenemos este librito, Estados Unidos y los 10 mandamientos. Ese libro no está en español traducido todavía, pero si lo quieren conseguir en inglés pueden ahí ir a la página revelationnow.com. Esa página que ven ahí, y ahí también tienen los enlaces para los demás recursos en español que pueden conseguir. En este momento quiero invitar al pastor Doug para que venga. Tenemos un tema muy importante esta noche, así que queremos darle al pastor Doug todo el tiempo posible. Estaremos tomando sus preguntas bíblicas como normalmente hacemos. Así que si están viendo en Facebook, envíanos sus preguntas y trataremos de contestar las preguntas. Vamos a empezar con una oración, pastor. Padre, te damos gracias porque podemos estar juntos para abrir tu palabra. Tenemos una audiencia extendida en este país y en todo el mundo que están estudiando con nosotros. Así que pedimos una bendición muy especial para que tu Espíritu pueda hablar a nuestros corazones, tu paz, y podamos entender estas verdades tan importantes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Ross. Recuerden, vamos a estar
contestando preguntas después que terminemos con esta presentación. Así que por favor compartan con nosotros sus preguntas y curiosidades. Bienvenidos a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Tenemos una presentación muy importante sobre los Estados Unidos en la profecía bíblica. Y solo quiero darles saludos. Pastor Ross dijo que había gente en Micronesia viendo. Y creo que es la isla de Pohnpei. Yo he estado ahí 2 veces en viajes misioneros. Y dije, ¿cómo decir buenas noches? Y es Sote Makatuke. Así que lo puedo decir en ruso. Eso mismo. Buenas noches, amigos. Espérate, uno más. Eso fue en Tamal. Así que esos son todos los idiomas extranjeros que conozco. Así que gracias por estar con nosotros. Necesitamos orar para entrar a este tema porque es un tema, no se pone más grande y más pesado que este. Así que espero que hayan puesto su cinturón de seguridad porque vamos a entrar a las profecías bíblicas más profundas. Estados Unidos en la profecía y también lo que pasó en Europa, de acuerdo a Apocalipsis 17. Pero antes de hacer eso, vamos a ir a la calle y ver qué están pensando los ciudadanos de este país en cuanto a Estados Unidos en la profecía. No creo que la Biblia habla de Estados Unidos. La Biblia no habla de los Estados Unidos. Estados Unidos no está mencionado en la profecía. Eso sería imposible porque la Biblia fue escrita hace 3.000 años atrás. Yo no me acuerdo ahora mismo cuál es la escritura, pero todo lo que está pasando está en la Biblia. Creo que Estados Unidos sí tiene algo grande que ver en la historia. No sé cómo profundizar en ello, pero sí tiene su parte. Babilonia era la ciudad del pecado. Yo lo compararía con los Estados Unidos en algún momento. Babilonia siempre ha sido el área, ciudad, donde muy rica, mucha decadencia y ese tipo de cosas. La ramera es Babilonia. Ahí tienes, amigo. Tenemos algún espectro sobre la profecía bíblica y si habla específicamente de Estados Unidos. Yo creo que sí lo hace y vamos a darle algunas respuestas bíblicas para eso en esta presentación. El estudio de hoy se llama la danza peligrosa de la hija. En la Biblia, la mujer se presenta con una iglesia. Y ya tenemos una historia desde la vida de Juan el Bautista, que aparece en varios evangelios. El que vino antes de Jesucristo, el que preparó el camino para el Mesías, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús declara que Juan era el más grande de los profetas. Pero por la predicación tan valiente de Juan el Bautista, tuvo muchos enemigos, llamó a los líderes religiosos como víboras. Pero lo más profundo, lo más difícil fue cuando él le dijo a Herodes que no se podía casar con la esposa de su hermano. Y este rey que sabía de las religiones, de las tradiciones y las leyes religiosas, tenía que saber eso. Pero su esposa era una mujer muy perversa. Noten lo que dice Lucas 3, 19 y 20. Pero Herodes el tetrarca, él era el gobernante de Judea, siendo reprendido por él, por todos los males que Herodes había hecho, puso a Juan en prisión. Pero le tenía miedo de ponerlo en la prisión porque él sabía que era un hombre de Dios. Así que él estaba tratando de tener a su esposa contenta y no poner a la gente en contra de él. Pero ella, la esposa, ya estaba pensando en cómo eliminar a Juan el Bautista. Y aquí le hicieron una fiesta de cumpleaños a la hija e invitaron a todos la gente importante de la ciudad y Herodes bebió demasiado y él hizo una promesa para la hija de su esposa.
¿verdad? Y él le hizo la promesa de que le iba a dar todo lo que ella quería hacer si le danzaba. Le iba a dar todo lo que ella quería. Y decía, y ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Así que ella no pidió por una tarjeta de crédito o por un radio, por un carro. Ella le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que cuando Herodes escuchó eso, quedó muy consternado, pero ya había dicho que le iba a dar lo que ella quería. Así que envió a un ejecutor y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Y Jesús dijo, él era el más grande de los profetas. Nos dice que hay mucho del pueblo de Dios, mártires, que han muerto en la prisión. Luego saben la expresión, la cabeza en un plato, la cabeza de Juan el Bautista se lo trajeron a la esposa de Herodes y a su hija, y eso es la metáfora, una persona que recibe un juicio severo. Vamos a ir a nuestra primera pregunta hoy. Hay mucho material que cubrir, así que quizás vaya un poquito más largo, pero quiero cubrir esto bien. Así que queremos aprovechar cada segundito y voy a tratar de aprovechar todo lo más posible porque este tema es para que sea lo más claro. ¿Qué otro equipo de madre e hija persiguió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18-13, Jezabel mató a los profetas del Señor. Tenemos una historia muy famosa donde esta reina pagana, Jezabel, ella era de la región de los Sidonios de Tiro, y y Ahab, el rey de Israel, se casó con ella, y esta reina pagana persuadió al Estado, a Acab, para que traerla el paganismo dentro del reino, ¿verdad? Y contaminar la religión. Y también vemos que Dios envió a su profeta Elías. Así que 3 años y medio de sequía por causa de esta perversión. Así que tenemos estos 1260 días de la hambruna durante los tiempos de Elías. Ahora, Jezabel tenía una hija. Jezabel estaba en el norte y en el reino del sur, Judea. Su hija Atalía se había casado con el rey de Judá y ella también perseguía a los profetas allá abajo. Y cuando Atalía vio que su hijo estaba muerto, se levantó y destruyó toda la semilla real. Ella no quería la simiente de David tomando su lugar. Pero uno de los hijos fue cuidado, Joás, ¿verdad? Así que aquí hay otra madre y hija persiguiendo al pueblo de Dios. Mucha gente se da cuenta que en el libro de Esther empieza con un periodo de 3 años y medio. Y en el tercer año de rey Asajerjes hubo una fiesta de 180 días y al final, ¿verdad? Siempre hay un final, algo ocurre, un juicio ocurre. Y quitan a Vashti de reina y se va buscando otra reina que es Esther. Próxima pregunta. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14? Cuando lo lees, dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Ha caído porque hizo a todas las naciones beber del vino del furor de su fornicación. Así que Babylonian, si notan, es femenino, tiene vino, y este vino que ella está intoxicando a todas las personas va a traer juicio sobre ellos. Es lo contrario al evangelio, es un evangelio falso y está lleno de falsedades. ¿Cómo Dios simboliza a Babilonia en Apocalipsis 17? Vamos a la Biblia, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Aquí es donde esta falsa profeta se introduce. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el desierto al espíritu. Escuchen estos detalles.
Me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y, esa es la bestia, 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ahí está la madre y las hijas, y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y voy a bajar hasta el último versículo del 17. No hay tiempo para leerlo todo. Dice, versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mayoría de los eruditos protestantes, porque una mujer representa una iglesia en la profecía, y dice, esta mujer es ese reino, esa reina que gobierna sobre los reinos de la tierra. ¿Quién estaba reinando sobre la tierra cuando Juan escribió Apocalipsis? Era Roma. Así que nos dice rápidamente que era una mujer rica, poderosa, que está en Roma y termina siendo un poder perseguidor. Solamente hay una iglesia grande en Roma que cae con esta interpretación, y porque eso los protestantes tenían problemas serios con la iglesia católica en Roma. Así que la contestación dice versículos 17 y 18, y la mujer que tú has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Próxima pregunta. ¿Qué otra evidencia de Apocalipsis 17 prueba que Babilonia se refiere a Roma papal? Vamos a ver. Dice, ella es culpable de blasfemia. Blasfemia es cuando una persona, las 2 definiciones bíblicas, cuando alguien toma la prerrogativa de Dios, dice que debe ser reconocida como Dios o que tiene el poder de Dios. La iglesia católica cuadra con esta definición. Noten, estas son citas de los papas. El papa es de tan grande dignidad y tan exaltada que no es un mero hombre, sino como era Dios y el vicario de Dios. Así que ellos mismos dicen que ellos están en el lugar de Dios, que ellos son el vicario de Dios. Yo estoy en desacuerdo con ellos, pero eso es lo que ellos creen. Pero si tú miras cómo tratan al Papa, viviendo en un lugar tan cuidadoso, tan rico, la arquitectura, la gente se pone de rodillas ante él, le besan la mano. Antes le besaban los pies, ahora solo le besan el anillo. ¿Saben? La historia dice que la iglesia anglicana se desarrolló porque el rey Henry, el papa, no quería aceptar su divorcio, y trataron de hacer una reunión para tratar de convencer al papa para el divorcio. Y cuando llegó el embajador del rey de Inglaterra, cuando fue a reunirse con el papa, y el papa sacó el pie para que el embajador le besara los pies. El perro malentendió y le mordió el pie al papa. Y el ejército del suizo mató al perro, que tan molestó al embajador que había matado a su perro, que regresó a Inglaterra sin terminar la reunión. Y así fue como surgió la iglesia anglicana, que de hecho hoy en día ya se están reconciliando. La ves, ella está vestida de púrpura y escarlata. Esto no se puede malentender. Saben que es la costumbre que los cardenales usan rojo y los obispos usan púrpura o escarlata. Podemos ver fotos en todas partes. Estos son los colores de la realeza usados por la iglesia. Próxima característica dice que está adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Y si vieron el hecho asombroso, acabamos de resaltar eso. La iglesia católica tiene más tesoros incalculables, ¿verdad? Es difícil de entender si es los tesoros o en el bienes raíces, ¿verdad? Porque como estas catedrales y estas obras de arte de Michelangelo y las esculturas y la plata en todas las iglesias. Historia rápida. Oliver Cromwell, durante su reino en Inglaterra, se quedó sin moneda, sin dinero, y mandó a sus sirvientes
a ir por el reino a ver si encontraban monedas, dinero. Y regresaron y le dijeron, la única plata que encontramos está en la iglesia, en la estatua de los santos. Y el Cromwell dijo, quizás es tiempo de derretir a esos ídolos y sacarlos de circulación. Eso es una buena política para la iglesia, ¿verdad? Pero son fabulosamente ricos. Si ustedes han visto, si han ido a Roma o han visto los programas, ahora han perdido mucho dinero en los últimos años por las demandas. Así que ahora sus grandes inversiones y su grande dinero está en los bienes raíces. Cuando antes estaba expandiendo, los jesuitas y los sacerdotes, ¿verdad?, compraban los grandes terrenos en el centro de los pueblos, y a casi cualquier país que era católico, ellos son dueños de la mayoría de las propiedades de las plazas de casi todos los países, las iglesias y las estructuras. Mucha gente no sabe eso. Se le llama a ella la madre. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre ella misma? Pues quiero que sepan que el Papa no es solamente la cabeza de la Iglesia Católica, sino también que él es el pastor de la iglesia de ahí, ¿verdad? No solamente es el líder religioso y político, sino que él es el pastor. Noten lo que dice aquí: el sagrado de Letrán, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y el mundo. Así que cuando hablamos de madre, que encuentran en la Biblia, no estamos tratando de que esto cabe. Este es el mismo título que usan ellos. Así que Francisco y otros antes de él, siempre el plan ha sido a que aquellos protestantes que se han alejado, a que regresen a la iglesia madre. Ellos reconocen que todos salieron de ella y que regresen a donde su mamá. Recuerden Martín Lutero, Calvin, Knox, todos eran católicos que se apartaron. Letra D, ella tiene hijas rameras que también han caído. Ahora, quizás algunos quieren cambiar el canal porque no les gusta esta palabra, pero yo no uso esta palabra ramera para tratar de insultar. Es lo que dice la Biblia. Recuerden que Dios en el Viejo Testamento llamó a Israel su pueblo, pero también le dijo que cuando eran infiel y cuando comprometían sus principios, él decía que ellos estaban como rameras. Y él le dice claramente su iglesia ramera, su pueblo que se prostituye. Él habla de su iglesia, de su pueblo, como prostitutas también cuando siguen las religiones o siguen las prácticas paganas. Le está diciendo, están siendo infiel a mí y están cometiendo adulterio, están prostituyendo. Esto no es solamente con Israel, esto es con los protestantes, también con la Iglesia Católica. Cualquiera que se desvía de su palabra, Dios usa el mismo lenguaje, así que disculpen por usar este tipo de vocabulario. Dice que las hijas, dice que cuando ellas salieron de la iglesia madre, ellas todavía tenían muchas de las enseñanzas y doctrinas de ellas, aunque no se apartaron completamente. Por ejemplo, mis amigos luteranos aún le hacen aspersión a los bebés, enseñan el tormento eterno en el infierno. Así que aunque se apartaron de Vaticano, aún todavía comparten algunas doctrinas. Noten lo que dice, que persiguió y martirizó a los santos también. Vamos a ver otra cita, Historia de los Papas. Grandes números fueron expulsados de sus viviendas con sus esposas e hijos desnudos y muchos de ellos masacrados inhumanamente. Creo que les mencioné anteriormente que si quieres un pequeño vistazo de lo que ocurrió en la Edad Oscura, desde el 538, cuando el Vaticano se convirtió en un poder político, las herejías y las persecuciones, desde el 538 hasta el 1798, fueron millones y millones de cristianos, judíos, fueron torturados, asesinados. Busquen, por ejemplo, la Inquisición en España, la Inquisición en toda Europa. Ahí está claro, toda la evidencia está ahí. Próxima característica, ella se sienta en 7 montañas, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí, que está sentada sobre 7 montes. Ahora, si tienes un teléfono inteligente, vayan a Google y pongan los 7 montes. ¿Y qué es lo primero que le va a aparecer? Es Roma.
¿verdad? Ahí está la historia claramente. Ellos dicen, toda la historia enseña que Roma es la famosa ciudad de las 7 montes. Eso es la ciudad más famosa. Hay otras, pero ninguna más famosa como ella. Noten aquí esta cita de la enciclopedia. Roma fue fundada en el 753 a.C. en los 7 montes. Es un término utilizado durante siglos para describir el Capitolio. Quirnil, Vimil, Esquilino, Celiano, Ebatino, Palatino, colinas que rodean en la ciudad vieja. Esos son los nombres de las 7 colinas. Próximo. Noten lo que dice. Ella reina sobre los reyes, ella gobierna sobre los reyes de la tierra. Así que ella dice que la mujer está sentada sobre la bestia. ¿Quién domina la bestia? Pues el vaquero es quien dirige el caballo, ¿verdad? Así que ella está en control de la bestia, la mujer, la iglesia. Y dice que tiene 7 cabezas y 7 cuernos. Si alguna vez has jugado ajedrez, donde había un obispo al lado del rey o la reina que le daban apoyo, y ellos eran verdaderamente los que permitían a los reyes y las reinas tomar decisiones. Quizás el rey o la reina los podía controlar mientras estaban vivos, pero la iglesia, los obispos decían, pero nosotros controlamos, tenemos el control después de la muerte. Así que tenían mucho poder e influencia. Así que si la iglesia declaraba que alguien era excomulgado, o que el papa decía que el reino estaba perdido, y que todas las personas en el reino, a menos que el rey seguía lo que decía la iglesia, la gente se revoltaba. Y esto hoy en día se ve todavía. Ellos tienen audiencia en las Naciones Unidas, tienen poder, influencia. No como en aquellos tiempos, pero la profecía dice que volverá. Esto no ocurre con otros líderes religiosos, solamente es el Papa. Noten, el Papa trae el primer ministro de Palestina y el primer ministro de Israel. También trató el Papa de unir a Cuba y Estados Unidos. Y él se deja pasar como un hacedor de paz, ¿verdad? Él trata de estar involucrado en asuntos políticos. No me malentiendan, él parece un señor sincero. Me encantaría conocerlo y darle un estudio bíblico. No tengo nada en contra de él como persona. Estoy hablando de la oficina del papado, ¿verdad? Que cumplen con la definición bíblica y profética sobre la mujer de Apocalipsis 17. Ahora, ¿cómo es que se comparan las bestias de Apocalipsis 3 y 17? Ojalá tengas el estudio que regalamos los otros días. Y saben que Apocalipsis nos dice que hay 2 bestias. El primero nos dice, es sinónimo con la Iglesia Católica Romana en el Vaticano y lidera las iglesias ortodoxas, aún las iglesias griegas y las otras iglesias ortodoxas del este que partieron. Todos ahora han estado reconciliándose hace años. El Papa es la cabeza y todas estas iglesias se están reconciliando. Y la segunda bestia de Apocalipsis 17 es los Estados Unidos de América. Lo vamos a comprobar ya mismo. Noten lo que dice Apocalipsis 13:1. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, si estás conduciendo por una calle y ves que dice que hay caballos o venados que cruzan o osos cruzan la calle, ¿verdad? Dependiendo en qué parte del país. Pero yo sé que nunca has visto una seña, un letrero donde nos dice que está cruzando una bestia con 7 cabezas, ¿verdad? Esto es un símbolo. Vamos a ver Apocalipsis 13:1. Y sobre su cabeza el nombre de blasfemia. Ahora, noten Apocalipsis 17:3. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Claramente la misma bestia. Noten Apocalipsis 12. Y ahí apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, noten Apocalipsis 12, no tiene una mujer, porque este era el imperio romano por medio de los Césares, era Roma imperial. Pero cuando llegas al 17, ahora tienes al poder político de Roma unido con la mujer o la iglesia ramera. Amigos, esto no es nada nuevo del pastor Doug. Esto
Es lo que pasa es que no lo han escuchado hace muchos años, pero todos los grandes reformadores protestantes creían esto. Le estoy dando una pequeña muestra. Yo puedo leerle 30 citas diferentes. Quiero compartir con ustedes algunos. Charles Spurgeon se conoce como el príncipe de los predicadores. Y él dijo: contempla la frente en el nombre, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. La iglesia de Roma y sus enseñanzas son vastas montañas de basura cubriendo la verdad de Dios. John Knox, que fue un católico, un sacerdote católico, se convirtió en presbiteriano. Él trató de contrarrestar la tiranía que tenían las papas por tantas edades ejercitando sobre la iglesia. Sigue diciendo la cita: al igual que con Lutero, finalmente concluyó que el papado era el mismo anticristo, hijo de perdición de quien Pablo habla. Otro más, se conoce como Roger Williams, otro fundador aquí en Estados Unidos. Él fue fundador de la separación entre iglesia y Estado aquí en Estados Unidos. Y él dijo que el Papa, como el pretendido vicario de Cristo en la tierra, que se sienta como Dios sobre el templo de Dios, exaltando a sí mismo, no solo sobre todo lo que es llamado Dios, pero sobre todas las almas y conciencia de todos sus vasallos. Él es el hijo de perdición de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Noten, todos dicen lo mismo. El próximo, Cotton Mather, un teólogo, que según escuché, él se memorizó todo el Nuevo Testamento. Miren lo que dijo: los oráculos de Dios predijeron el surgimiento de un anticristo en la iglesia cristiana, y el Papa de Roma cualifica con todas las características de este anticristo. Son tan maravillosamente respondidas en sí alguna cuando se leen las escrituras. No lo veo. Si no lo veo, hay una ceguera maravillosa sobre ellos. Noten cuán claro todos estos fundadores y teólogos de la Reforma Protestante vieron el mismo. Noten, la profecía dice que la mujer es una iglesia, está sobre la bestia, que es Roma. Dice que está vestida de rojo y escarlata, piedras preciosas y perlas, embriagada con el vino de los santos. Espérate, no he terminado. Aquí me faltan algunas cosas. John Wesley, en el comentario de la Biblia, dice: es decir, Europa, esta bestia es el papado romano, ya que llegó a unos 600 años desde antes y se encuentra ahora. Y lo será durante algún tiempo más. A esto y a ningún otro poder de la tierra concuerda todo el texto y cada parte de él en cada punto. Está hablando él sobre, como todos los versículos que estamos señalando en Apocalipsis capítulo 17. Noten lo que dice: esta bestia es espiritualmente un poder secular opuesto al reino de Cristo. Un poder no meramente espiritual o eclesiástico, ni meramente secular o político, pero una mezcla de ambos. Así que está hablando él mismo sobre la unión de la iglesia y el Estado. Nunca va a haber un gobierno mundial que domina a todo el mundo. Eso dice Daniel 2. Pero sí va a haber una pega religiosa que va a unir estos gobiernos, que va a ser dirigido con el Papa y en Europa y con Estados Unidos en esta parte del mundo. Noten, en este libro todos los caminos llegan a Roma. Una gran nube de testigos: Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvino, Kramer. En el siglo XVII, Bunyan. Los traductores de la Biblia King James y los hombres que publicaron las confesiones de fe de Westminster Baptist y los bautistas, Isaac Newton, Wesley, Whitefield y John R. Edwards, y más reciente Charles Spurgeon, el obispo J.C. Ryle y Dr. Martin Lloyd. Estos hombres, entre muchos otros, todos vieron el oficio del papado como el anticristo. Recuerden, no estamos tratando de ser de mala fe aquí en este asunto. Recuerden, van a haber millones de católicos de las iglesias ortodoxas y protestantes que van a llegar al reino de los cielos. Van a haber personas en mi iglesia que no van a llegar, porque esto no es asunto denominacional. Pero estamos hablando de los poderes que se están manifestando en la profecía, donde habían reinos y poderes que influenciaron al pueblo de Dios y los apartaron del camino. Así que tenemos que seguir la Biblia, no lo que dice una iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Recuerdan en Daniel 2 estaba la cabeza de oro, representaba a Babilonia, el pecho de plata eran los medios de los persas,
El torso de bronce era Grecia, los pies, las piernas de hierro eran Roma, y después los pies eran barro y hierro. Así que el hierro es una continuación de Roma y el barro una representación del pueblo de Dios. Así que se unieron, ¿verdad? Y ahí se ve la unión nuevamente entre la iglesia y el Estado. Ahora, esos eran los únicos reinos que habían en el mundo, ¿verdad? Estaban los imperios de Inca, los imperios de China, imperios de India y diferentes lugares. No es que esos eran los únicos reinos, estamos diciendo que esos eran los reinos que tenían poder sobre el pueblo de Dios durante ese tiempo. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, todos ocuparon el pueblo de Dios. Ahora se han regado por todo el mundo. Ahora estamos hablando de poderes globales. ¿Cuál es el significado y origen de la palabra Babilonia? Bueno, ahora pueden ver en Apocalipsis capítulo 11, Génesis 11, perdón. Dice, después del diluvio no querían seguir y dijimos, construyamos una ciudad y una torre cuya cima puede llegar al cielo. El Señor le dijo, no lo hagan, riéguense, multiplíquense. Y ellos dijeron, Dios quizás envíe un diluvio de nuevo, así que vamos a construir una torre para salvarnos. Dijo, queremos hacerlo para hacer un nombre para nosotros mismos. Dios no estaba de acuerdo con su desobediencia. Y Dios le dijo, bajemos y allí confundamos sus lenguas para que no entiendan el discurso del otro. Así que por eso se le llama el nombre de Babel, porque ahí el Señor confundió el lenguaje de la tierra. Y a esos días hoy, cuando alguien dice que está balbuceando, ¿verdad? O bebé, porque los bebés balbucean, y significa cuando alguien habla y nadie entiende, es confuso. Así que en el mismo comienzo tienes estos reinos que están en conflicto entre Babilonia y Jerusalén. La palabra para Babilonia era Babel y Jerusalén era Salem, de donde era Melquisedec. Ambos crecieron y se convirtieron en polos opuestos del pueblo de Dios y los reinos de las mentiras. ¿Cómo Dios describe a Babilonia a la gente para irse? Y aquí dice, y lloró poderosamente con voz fuerte. Están escuchando esa vez, ¿verdad? Y hubo diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, y se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Salid de ella, pueblo mío. Este es el fuerte clamor del cuarto ángel, ¿verdad? Dios diciendo, hay pueblo, mi pueblo está en Babilonia. Recuerden, el pueblo de Dios estaba en Babilonia en Daniel y Dios lo sacó. Abraham sacó a su esposa de Mesopotamia, como hizo Isaac, a que hizo Jacob. Todos cruzaron el Éufrates. Y Dios, antes de que Cristo regrese, nos llama a salir de la confusión de Babilonia para que podamos ser uno y reflejar su carácter. Este mensaje será llevado al mundo. Regresen a la Biblia y a la verdad. Si no lo haces, noten lo que dice, que no seas partícipe de sus pecados. Para que no seas partícipe de sus pecados y no reciba de sus plagas. Recuerda que cuando tú continúas en las prácticas, en los pecados de una institución, entonces tú eres cómplice de regar esas mentiras y esos pecados. Y el pecado nos esclaviza. Jesús repetidamente acusa a Babilonia por embriagar el mundo con su vino. ¿Qué es este vino? Noten lo que dice Apocalipsis 17:4. Tener una taza dorada en su mano, llena de abominaciones. Una copa de oro en su mano. Leen en la enciclopedia católica, ¿verdad? Noten lo que dice aquí. El cáliz es el más importante de los vasos sagrados. Una de las grandes batallas en el movimiento protestante es lo que hablan sobre la transubstanciación. En la Iglesia Católica dicen que el sacerdote, cuando dice las palabras en latín, quizás han escuchado el hocus pocus en inglés, porque hay una frase que el corpus, que es el cuerpo de Cristo, cuando hay una transformación del pan al cuerpo de Cristo, así que cuando dicen cuando el sacerdote en latín decía esta frase, ellos decían que estaban convirtiendo
el pan en la carne de Cristo. Y Martín Lutero decía, eso es una abominación. Tú no tienes poder para cambiarlo. Jesús, recuerden que cuando estuvo con los discípulos en la última cena, le dio jugo de uva sin fermentar, ¿verdad? Jesús dijo, no estaré con ustedes de nuevo en el reino hasta que beba con ustedes de nuevo este vino. Jesús lo dijo, no pones vino nuevo en bolsas viejas, ¿verdad? Así que el vino fermentado es una representación del pecado también. Pero en los servicios católicos también comparten este tipo de vino intoxicante. Yo me acuerdo cuando yo era niño, estábamos en la escuela militar, en la academia militar, y todos los domingos yo tenía que ir al servicio, el servicio religioso. Yo no quería, porque mis papás eran agnósticos, mi papá lo criaron bautista, mi mamá era judía, pero ellos me enviaron a escuela católica, así que yo me rotaba entre judíos, protestantes y católicos. Y me acuerdo que iba al servicio católico, el sacerdote tenía que tener varios servicios y siempre bebía del vino. Él nos daba el pan, pero él no nos daba vino. Pero para el final del día él estaba un poco borracho. Y yo decía, hay algo malo aquí. Y me acuerdo que también fumaba durante la misa. Así que todo estaba muy raro para mí. Pero ven ese mismo cuadro, ¿verdad? Donde dice que la mujer tiene una copa de oro y en la copa está el vino. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué representa el vino? Su sangre. Estamos hablando del vino sin fermentar. Es el evangelio. Son las verdades, las doctrinas de Cristo que nos limpia del pecado. Pero en la copa de Babilonia no es vino puro, no es jugo de uva, ¿verdad? Está fermentado ese vino, está pervertido. Y de hecho, hay algunas doctrinas en las cuales que creemos con ellos, creemos en reverencia, ¿verdad? Y el matrimonio. Pero tienen una doctrina de demonios que fueron pervertidas con las creencias paganas, mezcladas con las verdades de Dios. Miren aquí. Ellos dicen que los 10 mandamientos no son vinculantes. Aquí hay un poco del vino de Babilonia, que los hombres pueden cambiar la ley de Dios. Por ejemplo, dice en Daniel 7:25, piensa en cambiar los tiempos y la ley, que la bestia, el Vaticano, iba a tratar de hacer esto. Aquí ven una foto, los 10 mandamientos, y pueden encontrar esto. Van a notar algo interesante, que el segundo mandamiento de idolatría no está ahí. Lo otro que notarán es que el tercer mandamiento dice el día de descanso, pero ese es el 4, y noten que tomaron el 9º y el 10º, que son uno, que es no codiciar, ¿verdad? Es un solo mandamiento, pero como quitaron el de idolatría, tuvieron que dividir el 10º mandamiento en 2 para cuadrarlo a 10 y cambiaron el sábado por el domingo. Así que la santidad del domingo, ¿verdad? Que ellos dicen que el domingo es el día sagrado. El Señor no dice eso, la Biblia no dice eso. Ese era el día del Imperio Romano, que el domingo, el primer día. Noten el Catecismo Católico. ¿Tienen alguna otra forma de probar que la iglesia tiene poder para instituir fiestas y preceptos? Noten la respuesta. Si no tuviera tanto poder, ella no pudo haber hecho eso en el que todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Bueno, no todos, porque nosotros no estamos de acuerdo, pero la mayoría. Ella no pudo haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, para la observancia del sábado, séptimo día. Noten, ellos mismos responden que ellos tienen el poder para cambiar la ley, para cambiar la santidad del sábado al domingo. Eso es lo que ellos creen. Otro punto de perversión, el rapto secreto. ¿Verdad? ¿Saben de dónde vino eso? Ninguna iglesia protestante creía en el rapto secreto. Todos los protestantes creían en que la segunda venida de Cristo será un evento glorioso, todos lo verán, la tierra será destruida, el Señor viene como ladrón porque no avisa, la tierra es destruida y después de 1000 años vamos al cielo y después de 1000 años regresamos. Pero cuando millones de católicos empezaron a salir de la iglesia católica, porque estaban escuchando a los protestantes, leyeron Apocalipsis y dijeron, es difícil no ver esto. Lo que católicos tenían que hacer era que venir con una contrainterpretación de las profecías. Así que si no es lo que dice Lutero, entonces ¿quién es? Entonces sacaron a algunos sacerdotes jesuitas, Rivera y Alcázar, y sacaron una contrainterpretación de la profecía que se llama futurismo, y el otro que se llama preterismo. Así que el futurista decía que
El preterista decía que era Nerón, el rey, que cumplía con las profecías de Apocalipsis mirando hacia atrás. Y la otra perspectiva era el futurismo, que decía, señalando hacia las profecías del futuro, que no era ahora, que eso venía con el anticristo en el futuro. Y todo esto los protestantes poco a poco fue infiltrando dentro de los predicadores y ministros protestantes, que empezó bien poquito con la Biblia Scofield, que empezó. Luego esa interpretación entró a las iglesias protestantes, y ahora la mayoría de los protestantes o de los ex protestantes creen en este rapto secreto, que es una desviación total de la segunda venida de Cristo. Otro punto de perversión, la inmortalidad del alma. Ya habíamos hablado sobre esto. ¿En dónde la profecía dice que el alma es inmortal? No, el único inmortal es Dios, ¿verdad? Así que esta enseñanza de que la persona nunca muere, eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva en el jardín del Edén, y lo que muchos pastores están diciendo. Tú eres inmortal, tú vas a vivir para siempre en el cielo o en la tierra o en el infierno. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el alma que pecare morirá, será destruido. Hay dos opciones: vida eterna o muerte eterna. Hay castigo, pero serás castigado en el lago de fuego y serás destruido. No es una eternidad, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ahora mismo, el tormento eterno en el infierno. La idea, esto se hizo conveniente, esto lo sacaron de la mitología griega, Plutón y Hades y el infierno. La idea de que si la iglesia no te saca del purgatorio, o si tú no pagas por sacar a tus familiares del purgatorio, del limbo, entonces van a estar sufriendo una tortura terrible todas esas edades. Así que era un instrumento muy poderoso para manipular a la gente por miedo y que le dieran dinero a la iglesia. Pero la Biblia enseña que Dios es un Dios de amor, que es misericordioso. Hará una tierra donde no hay más llanto, sufrimiento, clamor, lloro. Dios es misericordioso. La Biblia mismo dice que Dios enviará fuego y va a destruir a Satanás. Satanás no existirá más, decía en Ezequiel 28. Satanás dejará de existir. Dios es eterno, Satanás no es eterno. Entonces, Dios va a destruir el pecado, los pecadores sin arrepentirse. Otra doctrina más que adaptaron de la iglesia madre, que no está en la Biblia. Otro punto, confesar tus pecados a un sacerdote. La Biblia dice que podemos confesarnos con unos con otros, pero nunca dice con un sacerdote. Tú sabes, tú puedes orar con tu amigo o con tu hermano, orar con ellos, ¿verdad? Y si le haces mal a alguien, se lo confiesas, pero esa persona no te perdona, ¿verdad? Como Dios es el que te perdona verdaderamente, porque a lo mejor ellos no te perdonan, pero Dios te perdona, y eso es lo más importante. Yo no quisiera ser un sacerdote, les digo la verdad. Imagínense escuchando todos los pensamientos y deseos y actos más personales. Eso debe corromper a alguien, ¿verdad? La Biblia dice: confiesa todos tus pecados, todo más íntimo, a Dios. Hay un solo Padre, tu Padre en los cielos. Y sin embargo, la Iglesia Católica dice que los sacerdotes son papás también, ¿verdad? De ahí sale la frase papa, el papado, de father, de padre. Noten, bautismos falsificados también. La Biblia dice que para bautizarte tienes que arrepentirte, tienes que creer, ¿verdad? El bautismo bíblico es una decisión. Un bebé no puede. Tú dedicas a un bebé, como hicieron con Jesús, pero la persona tiene que escoger querer limpiarse, recibir el perdón y vivir para Cristo. Así que noten que Jesucristo lo dedicaron. Y luego tienes la confusión de lenguas, ¿verdad? Esta es otra perversión del Evangelio. Sé que estoy tocando algunos puntos levemente. No quiero que nadie se sienta mal. Pero antes de yo saber las cosas que sé, cuando yo acepté a Jesús, ustedes escucharon mi historia. Yo vivía en las montañas sin ningún fundamento cristiano. Fui a dos iglesias católicas, judías, pero yo no sabía nada sobre la Biblia. Y leí la Biblia y empecé a ir a la iglesia el domingo. Y la mayoría de las iglesias que iba eran carismáticos evangélicos.
Mucha gente muy buena, muchos amigos míos, pero empezaban a hablar en lenguas y decían, Doc, no tienes el Espíritu Santo. Y yo le dije, eso no es lo que yo veo en el libro de Hechos. Y ellos le decían, tienes que dejarte que el Espíritu te tome. Si no lo haces, no vas a poder hablar en lengua si no tienes el Espíritu. Y ellos decían, di aleluya. Y yo decía, aleluya. Y decían, dilo más rápido. Y me tenían diciendo, aleluya, aleluya, aleluya. Y me dijeron, ese es el don del Espíritu. Jesús dijo que iban a hablar en otras lenguas. Y le dijo a sus discípulos, tenía 12 discípulos que no tenían educación formal, que no conocían otro idioma, y él le dijo, ve y dile a otra gente sobre el Evangelio. Dijo, van a hablar en diferentes idiomas, y cuando vinieron todos los judíos de diferentes regiones del mundo, derramó el Espíritu Santo, le dio la habilidad de hablar en un idioma que no habían estudiado, conocían, y milagrosamente los que están escuchando sabían lo que estaban diciendo. Porque ellos dijeron, ¿cómo es que conocemos, cómo es que lo escuchamos hablando en la lengua en la cual hemos nacido? Fueron milagrosamente dado el poder para hablar en otro idioma. Ese es el don de lenguas. Pero esta repetición vacía de palabras que nadie entiende, eso no ocurre en la Biblia en ninguna parte. Pueden buscar las 3 ejemplos en Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19, donde se hablaba en lenguas. En las 3 ocasiones se entendía claramente lo que estaban diciendo. Estaban profetizando. El propósito era regar el Evangelio, porque había muchos idiomas diferentes. Ellos entendían perfectamente. Pero eso está llevado a otro nivel. Eso es Babel, ¿verdad? Confusión con la lengua. ¿Qué poder apoyaría a la bestia en el tiempo del fin? Note lo que dice. Y vi otra bestia saliendo de la tierra, no del agua. En Apocalipsis 17 dice que el agua son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero dice, vi otra bestia saliendo de la tierra y él tenía 2 cuernos de cordero, ¿verdad? Noten que empieza bien. Tenía cuernos de cordero, pero luego hablaba como un dragón, dice. Muy malo. Empezó bien como cordero, pero terminó hablando como dragón. Las aguas representan lugares, un área poblado. La tierra debe representar un área despoblada, ¿verdad? Si ven en Apocalipsis, dice que el ángel le dijo, las aguas que has visto donde la mujer se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Son lugares concentrados. Roma se levanta justo ahí en el Mediterráneo, donde había agua literal y muchas grandes civilizaciones, densidad, poblaciones bien densas, pero contrario a Estados Unidos. ¿Qué nación se levanta después del 1798? ¿Verdad? En 1776 se firmó la Declaración de Independencia, pero no éramos reconocidos como un poder mundial desde Inglaterra, por ejemplo, al romper con Inglaterra desde el 1798. No hay duda de que está hablando de este país, de Estados Unidos, ¿verdad? Antes de llamado Estados Unidos. Siempre usamos el búfalo, porque es un búfalo, tiene unos cuernitos pequeños como un cordero, pero es un animal muy feroz. Los 2 cuernos representan la libertad de religión y la libertad de gobierno. Lo que hicieron de Estados Unidos un gran poder, contrario a Europa, ¿verdad? Que tenían monarquías. De hecho, aquí trataron de tomar el primer presidente de Washington y de hacerlo rey. Y él dijo, no queremos seguir el ejemplo de Europa. No tenían papa, ¿verdad? Libertad de religión sin papa, libertad de política de un rey, ¿verdad? Por eso se convirtió en el gran país de la libertad, que a pesar de los errores y defectos, sigue siendo un país donde las personas quieren venir por estas libertades. Los fundadores de este país salieron de Europa. Los puritanos querían buscar un lugar donde podían adorar libremente a Dios. Pueden leer los documentos de los fundadores. Ellos eran personas muy sinceras, pero aún así también ellos cometieron error de perseguir a personas que no seguían su religión. Así que, pero la Constitución y luego esos problemas se resolvieron. Por ejemplo, la Constitución dice que Dios es nuestro creador, que Dios es quien le da la libertad al ser humano.
Noten Apocalipsis 13:12, dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella. Noten que Estados Unidos empieza como un país de libertad, defendiendo las libertades. Estados Unidos se convierte en la superpotencia durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero después, ¿qué hace? Después se aparta esas libertades. Dice, y hace que la tierra y los habitantes de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Noten esto. Si Europa, el poder central en Europa, es Roma, era el papado, ¿verdad? Estados Unidos era el fundamento y el pilar de la libertad protestante en el mundo. En los últimos siglos, Estados Unidos ha llevado más misioneros, más Biblias a todo el mundo. La caridad de Estados Unidos es la más grande en todo el mundo. Así que representa la ética de la movimiento protestante. Pero la profecía dice que se va a unir con la Madre Iglesia y recrear lo que ocurrió durante la Edad Oscura, la Inquisición y las persecuciones. No sé si recuerdan este artículo de la revista Time llamada La Alianza Santa, un gran reporte donde dice que lo que trajo la caída del comunismo fue la unión entre los Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II. Se reunieron, ¿verdad? Estos dos grandes poderes, estas dos grandes cabezas, y por medio de... Ellos sabían que unidos podían vencer al comunismo en Polonia y en el resto del mundo. Y funcionó milagrosamente. Pueden ir a Polonia, hay una foto de Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II. Tienen estatuas porque fue una unión tan poderosa de los protestantes en Estados Unidos y los católicos en Europa, tratando de reconstruir el mundo. Si esta foto, ¿quién puede olvidarse de esta foto? Cuando Juan Pablo II murió, aquí tienes 3 presidentes de Estados Unidos de rodillas ante el Papa. Es interesante porque los protestantes no creen que tú rezas o oras por alguien después de que una persona muere, pero en la Iglesia Católica sí lo hacen. Y todos esos presidentes eran protestantes. Bush, padre, hijo, y Clinton. En el 2015, Francisco vino a Estados Unidos. Lo voy a repetir porque yo sé que muchos no ven todos los programas. Francisco fue a Nueva York, Filadelfia, Washington, D.C., todos esos lugares históricamente importantes. Además fue al Congreso de los Estados Unidos, dio un discurso, y a las Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que se le quedó? Nada. Recibió todo el apoyo, todos los medios. Noten cómo las cosas han cambiado. ¿Ven esa foto? Tienes la bandera del Vaticano y tienes la bandera de Estados Unidos lado a lado. Y el monumento de Washington ahí. No sé si saben que cuando se construyó el monumento de Washington, dice que si algunas naciones querían donar alguna piedra para poder incluirlo, ¿verdad?, en el documento, el Vaticano envió una piedra de mármol. Pero se enojaron tanto y tanto aquí en Estados Unidos que tomaron y lo tiraron en el río. No queremos nada del Vaticano. ¿Cuántas cosas han cambiado en este tiempo? Y dice que será una imagen a la bestia. Noten la arquitectura romana es muy parecida a la arquitectura aquí en la capital de Estados Unidos. Tienes también a los obeliscos, ¿verdad? En Estados Unidos. Tienes el obelisco en Estados Unidos, al igual que frente al Congreso, también que tienes el que está frente a la iglesia. Según la profecía, ¿qué cambio drástico tendrá lugar en Estados Unidos? Noten lo que dice. Noten lo que dice. Que hablará como un dragón. ¿Cómo habla una nación? Habla por medio de sus leyes, por su cuerpo legislativo. Así que cuando dice la profecía que la bestia hablará como un dragón, es que las leyes de este país van a cambiar. Noten esto. Hace años atrás, el Tribunal Supremo era constituido la mayor parte de ellos por protestantes. Pero si ves el Tribunal Supremo ahora mismo, 6, la mayoría son católicos y 3 judíos.
Solo queda uno que quizás sea un poco anglicano y católico, pero creo que no estoy diciendo que sea religioso sea malo para entrar a la política, no, porque influye, pero hay que tener cuidado con imponer sus creencias. Noten lo que dice Apocalipsis 13, diciéndole a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Es interesante que Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, ¿verdad? En inglés también lo trajeron en Inglaterra. La Biblia, la imprenta nació al mismo tiempo y la Biblia empezó a levantarse, ¿verdad? Empezó a regarse la Biblia y a medida que la gente fueron estudiando, se dieron cuenta de las características y miraron esta profecía. La mujer, la bestia, la copa de oro, y así fue como la gente se empezaron a dar cuenta. Y así fue como se regó la reforma protestante, hasta que vino Napoleón también y le quitó el poder. Pero luego en el 1929 se le devolvió el poder político al Vaticano después de haber recibido la herida mortal. Está empezando a sanar la herida, están empezando a levantarse como un poder político dominante en el mundo. Y estamos viendo cómo las otras iglesias, las iglesias ortodoxas, la iglesia anglicana, todas estas iglesias que eran protestantes antes, ahora están todos uniéndose. Líderes pentecostales, líderes carismáticos, están todos uniéndose. ¿Qué tres poderes se unirán contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Noten lo que dice Apocalipsis, capítulo 16, 13. Y vi tres espíritus inmundos, como a manera de ranas, salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Verdad? Aquí vemos que las ranas con las lenguas, ¿verdad?, con las enseñanzas y las doctrinas falsas, reuniendo, haciendo milagros y señales para confundir, para engañar a los reyes de la tierra. Estas organizaciones diversas van a afectar, noten lo que dice Apocalipsis 16, 14, porque son espíritus de demonios obrando milagros que van a los reyes de la tierra y el mundo entero para reunirnos para la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Así que estos poderes que se unen son estos poderes que se van a unir, ¿verdad? Son los poderes políticos, religiosos, para traer este engaño. Noten la pregunta 13. ¿Qué métodos efectivos utilizará esta colisión en los últimos tiempos? Pues catolicismo, ex-protestantes, espiritismo, ¿verdad? Cristo dijo, tengan cuidado con los falsos profetas que vendrán, haciendo milagros, son demonios, ¿verdad? Porque ellos son espíritus de demonios haciendo milagros. Dice Apocalipsis 13, y hace grandes maravillas de modo que hacen descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres. Así que todos estos milagros van a sorprender, a engañar a la gente en el nombre de Jesús, ¿verdad? Jesús dijo que llegará la hora, el momento cuando la gente los van a perseguir y matar y van a pensar que lo están haciendo en mi nombre, como Saulo, como Pablo, ¿verdad? Noten lo que dice, y engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros que tenía poder para hacer. Apocalipsis 13, 13 y el 14. Así que esto es lo que viene. ¿Qué va a prevenir? ¿Qué va a evitar que el pueblo de Dios de los últimos tiempos sea engañado? Será, así dice el Señor, la palabra, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Eso no significa que si tenemos 70% bien, nos falta 30%, estamos equivocados. Vamos a tolerar el 20% de las mentiras y seguir el 80% de la verdad. Dios está llamando a un pueblo que van a regresar a la fe dada a la iglesia primitiva. Será una religión basada en la Biblia. Durante este seminario hemos estado invitando a la gente a salir de Babilonia y de ser parte de este movimiento. Si tú quieres saber más sobre esto, quiero que vayas a nuestras páginas, a nuestras redes y que se pongan en contacto con nosotros para que podamos nosotros contactarlos y conectarlos con las iglesias que están predicando y enseñando este mensaje.
queremos que tú te unas para que vivas y recibas todas las bendiciones que Dios tiene por medio de todas sus verdades y todas sus promesas. Tiene un trabajo que quiere hacer en ti y por medio de ti. Así que hoy Dios nos está llamando de Babilonia. Dice, está llamando a su pueblo a salir de Babilonia, a la seguridad de su iglesia remanente. Dice que los que permanezcan en Babilonia participarán de sus pecados y recibirán sus plagas. Dios quiere llamar a su pueblo verdadero a salir de Babilonia. No solo sales de Babilonia, sino que entras al cuerpo de Cristo. Queremos que tomes esa decisión. Que digas, sí, yo quiero estar en pie de parte de la verdad y levantar esas verdades. Yo quiero que tú seas parte de este movimiento remanente en los últimos días. Vamos a orar, pero recuerden, regresamos muy pronto con la sección de preguntas y respuestas. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de tu palabra, el poder de tu palabra. Estamos viviendo los últimos días y vemos las cosas que están pasando. Sabemos que estás buscando un pueblo que será parte de ese movimiento basado en la roca de Cristo Jesús y sus enseñanzas. Te pido que puedas, Padre, ayudar a esas personas a tener el valor de tomar esas decisiones tan importantes para salir de Babilonia y venir al remanente. Gracias, Señor, por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No se vayan, que regresamos en 2 o 3 minutos con las preguntas bíblicas. Les queremos recordar que Amazing Facts ha lanzado recientemente el departamento latino, Amazing Facts Latino. Tenemos nuestra página web, amazingfactslatino.org. Ahí hay muchos recursos. Por ejemplo, está la escuela bíblica en línea. Si usted está fuera de Estados Unidos, puede hacer la escuela bíblica en línea. Son 2 lecciones de estudios que le va a dar toda esta información y van a profundizar. Y también, si están en el territorio de los Estados Unidos o Norteamérica, también lo pueden recibir esa escuela por correspondencia. Así que pueden hacerlo electrónicamente o por correspondencia si están aquí en los Estados Unidos, en México o Canadá. Y si están fuera de ese territorio, solamente lo pueden hacer en línea. También tenemos materiales como revistas, libros traducidos y actualmente estamos trabajando fuertemente para seguir traduciendo todo el material que tiene Amazing Facts en inglés. Así que los invitamos ahí. Tenemos también videos, sermones que estamos traduciendo también. Así que queremos que usted pueda aprovechar todos estos recursos y materiales. Por eso les pedimos que se unan a nosotros por medio de las redes sociales. Amazing Facts Latino en Facebook, dale like. Amazing Facts Latino en YouTube, suscríbase a nuestra página y en Instagram también, para que a medida que vayan saliendo todos estos materiales nuevos, usted pueda también recibir esas notificaciones cuando el pastor Doug Batchelor, también estamos en vivo traduciendo sus sermones los sábados y cualquier otro programa. Queremos que usted lo sepa, así que suscríbase, únase a nosotros para que nosotros podamos hacerle llegar todos estos recursos y estos materiales, DVD, documentales, libros, escuela bíblica, a tanto y tanto. Ese es nuestro deseo, así que los esperamos, familia. Regresamos y queremos decirle gracias por regresar con nosotros a la sección de preguntas y respuestas de Apocalipsis Ahora. Así que si tienes alguna pregunta, por favor envíala, porque tenemos preguntas muy interesantes que están llegando, así que queremos contestarlas. Algunas que vamos a poner en la pantalla. La primera pregunta es: ¿el reino de Satanás llamado Babilonia no se originó en la Torre de Babel? Creo que técnicamente empezó antes con Nimrod. Y nos dice, antes de llegar a Génesis 11, ¿verdad? Nos habla de Nimrod. Y dice que su reino se llamaba Babel. La torre quizás haya venido después de haber congregado a la gente. Pero sí, aún después de que la torre se cayera, la gente continuó viviendo en esa área, porque tenían estos grandes reinos de Mesopotamia. Muchos de los imperios que leemos en la Biblia, donde, por ejemplo, hoy está la nación de Irak. Yo tenía un hijo
un hijo mío que estuvo en el ejército y estuvo allá en Irak. Así que no solamente durante el tiempo de Nabucodonosor, también Ezequías, había mensajeros de Babilonia. Así que estaba el reino neobabilónico y el antiguo Babilonia. Es interesante que en la Biblia se habla de la ciudad de Dios, Jerusalén, y luego tienes el enemigo de Dios, que es representado por Babilonia. Y en el Viejo Testamento va para atrás y para adelante. Eventualmente el pueblo de Dios cae en esclavitud de Babilonia, pero luego Dios los libera. Y luego ves ese mismo paralelo en Apocalipsis. El contraste entre estos dos reinos. Segunda pregunta. El movimiento de la nueva era tiene una parte en el conflicto final entre el bien y el mal. Puede decir que sí, pero vamos a definirlo un poco. Cuando dice el movimiento de la nueva era, no oímos eso mucho hoy en día, pero está hablando de el misticismo que existe en muchas de las iglesias hoy en día, de la meditación vacía que viene de las religiones orientales. Era muy grande ese movimiento durante el tiempo de los hippies, de los 60 y los 70, donde todos estaban en meditación y creyendo en la reencarnación y el espiritismo. Meditación, claro, esa meditación con la mente vacía. Así que todo esto yo creo que tiene parte, no sé si será por ese nombre o ese título, pero será un movimiento principal. Es interesante notar que hay un empuje hacia el espiritismo, aún entre las iglesias protestantes, donde se pone al lado de la autoridad de la Biblia y nos dejamos llevar por la experiencia y el sentimientos. Es una forma cristiana de la nueva era. Ok, próxima pregunta. Apocalipsis 16:12. ¿Qué significa cuando dice que las aguas del Éufrates serán secadas para preparar el camino para los reyes del oriente? Dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Yo vi un reportaje una vez que creo que lo compartí contigo, que durante las guerras de ISIS allá en el Medio Oriente habían cerrado las compuertas de una represa y que dijeron que el Éufrates se había secado, y alguna gente pensaron que ese era el cumplimiento de la profecía. Pero eso no era lo que está hablando, ¿verdad? Así que no es literalmente que se está secando, como algunos piensan y creen. Conociendo la historia, no todo está en la Biblia, pero conociendo la historia de cómo cayó Babilonia, cuando Ciro el persa sitió a Babilonia, saben como la historia sobre Daniel capítulo 5, la escritura en la pared, que él logró desviar el río Éufrates, y donde normalmente corría debajo de la ciudad, bajó el nivel de agua. El ejército de los persas entraron por debajo de la ciudad, abrieron las puertas y abrieron las puertas. Así que el que se seca el río significa la caída de Babilonia. Así que en Apocalipsis, cuando dice que el río se seca, es como decir Ciro en una representación del rey del este. Hoy lo leen en mis devociones en Ezequiel. Habla sobre el Señor como la luz del este. Así que estos reyes del oriente son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los ángeles que vienen con ellos a la liberación del pueblo de Babilonia. Es como dice la profecía en Apocalipsis 17:15, dice que el agua representa muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Así que el río Éufrates se seque significa que el apoyo se le ha quitado a ese poder de Babilonia. Cuando la gente empieza a darse cuenta que han sido engañados, ¿verdad? Que prepara el camino para la caída de Babilonia, que termina con la segunda venida. Es la antesala a la caída de Babilonia. Vamos a
ver algunas preguntas que nos han enviado. Noten esta. En 1798 la Iglesia Católica recibió su herida mortal. ¿Hay alguna profecía que dice cuando recupere el poder? Bueno, en Apocalipsis 13 dice que la herida mortal será sanada y todo el mundo se maravilla ante la bestia. Así que nos menciona sobre la sanación de esa herida. Y cuando llegas al 17, Apocalipsis 17, se ve que ella está sana y viva. La mujer, la iglesia sobre la bestia. Apocalipsis 19 también dice que cuando Cristo venga para darle juicio a Babilonia, creo que Apocalipsis 18 habla de la caída de Babilonia también. Así que tiene que levantarse otra vez. Tiene que caer para volver a levantarse. Así que la herida mortal y la herida sanada, como tú mencionaste, en el 1929 fue cuando comenzó a restaurarse el poder político y ahora vemos cómo el Vaticano es políticamente poderoso en todo el mundo. Así que la herida está en camino de sanarse. Imagínate, tienes una nación con 1000 personas en el Vaticano, 109 acres, y mira el poder internacional que tienen. Ningún otro país tiene un poder así, mucho menos así de pequeño, ¿verdad? El poder del papado. Otra pregunta. ¿Qué versión de la Biblia deberíamos usar? Aquí será subjetiva la respuesta, porque estas son opiniones nuestras. No queremos dictar qué Biblia ustedes usan. A mí me gusta la versión King James, que sería parecido a la Reina Valera del 60. Es un poco arcaico, así que me gusta usar la nueva King James, que está un poquito más moderna. La nueva versión inglesa también. Yo siempre me leo la Biblia. Ahora estoy pasando por... Me gusta leer diferentes versiones de Biblia para que tengas un poquito de perspectiva diferente, porque cada traductor presenta algo diferente. Normalmente nos gusta en nuestro programa de radio, esta pregunta es muy común y la gente pregunta, perdón, aquí viene la otra pregunta muy común sobre los ángeles que se casan con los hombres, ¿verdad? Y parte de esa interpretación que las personas piensan que los ángeles se casan con seres humanos son algunas Biblias que usan unas palabras que a veces confunden. Recuerden, no todas las Biblias son hechas muy cuidadosamente. Por ejemplo, si vas a Apocalipsis 13, creo que es una Biblia que le llama a la marca de la bestia un tatuaje. Eso es un poco de libertad que se tomaron los traductores. Así que hay que tener cuidado, pero hay que estudiar. Pregunta, ¿cómo sabes si tiene el Espíritu Santo en tu corazón? Bueno, Jesús dijo, los conocerás por sus frutos. Si ves los frutos en la luz, la razón por la cual Jesús dijo, un árbol bueno no produce fruto malo, ¿verdad? Un árbol bueno produce frutos buenos. Así que vas a ver el fruto del Espíritu en tu vida. Amor, paz, gozo, paciencia, humildad. Y pregúntale a tu vecino si ellos creen que tú tienes el Espíritu Santo, a ver qué te dicen ellos. O a algún familiar, pregúntale a tu esposa si tienes el fruto del Espíritu. Próxima pregunta, ¿por qué China no se menciona en la profecía bíblica si es un país tan grande? Nosotros nos gusta leer los libros de historia. Yo estoy terminando las aventuras de Marco Polo. En la historia China era una nación increíble. Pero normalmente las naciones que se mencionan son los que tienen impacto directo sobre el pueblo de Dios. Ahora, China se menciona en el contexto de Jesús dijo que vamos a todas las lenguas y naciones. Así que es uno de los países en el cual tenemos que alcanzar. De hecho, tenemos una de nuestras páginas más populares en nuestra página en China. Así que el cristianismo está explotando a pesar de la persecución de parte del gobierno ahora, y lo he visto yo mismo.
Próxima pregunta. ¿Qué hago si soy un cristiano tibio? ¿Qué dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 3? Dice él, arrepiéntete. Quisiera que fuera frío o caliente. Frío o caliente no significa salvado o perdido. Caliente significa que estás conectado con el Señor, estás celoso. Frío es que estás en un lugar de arrepentimiento. Dios puede trabajar con esos. Es cuando pensamos que todo está bien y que estamos muy bien. Entonces, si la persona piensa que es rica y que no tiene ninguna necesidad, entonces no puede trabajar con esa condición. Así que quiere que compremos de él el oro y quiere que le compramos la limpieza, que busquemos la purificación, ¿verdad? Que podamos limpiarnos, que podamos sacar limpiar nuestros ojos con colirio para ver, cubrir nuestra vergüenza. Así que si tú quieres convertirte, tienes que conocerlo. Para conocerlo, lo conoces por medio de su palabra. Si pasas tiempo con el Señor hablando, dejando que Él te hable por su palabra, sírvele, vas a encontrar que tu amor va a ir creciendo y tu conversión va a ser más profunda y más fuerte. Otra pregunta, ¿puede el diablo leer mi mente? No, no puede. Quizás lo más cerca es lo mismo que nosotros, que podamos mirar a una persona si lo conoce lo suficiente bien y sabe lo que están pensando. Así que el diablo, así como Dios tiene sus ángeles, imagino que hay demonios que analizan nuestras debilidades. Así que cuando viene una tentación, ellos pueden interpretar tu rostro, tu reacción, ¿verdad? Pero no pueden leer tu corazón. Hay varios lugares en la Biblia que dicen que Dios puede leer tu corazón, que solo Dios conoce tu corazón en el libro de Reyes. Jesús sabía, Juan 2, Marco capítulo 2, dice, Cristo sabía lo que estaban pensando. Solo Dios sabe lo que está ocurriendo en tu cabeza. Pregunta, con todo lo que está pasando en el mundo, ¿cómo puedo vencer la ansiedad? Cristo te da la paz que ninguno te puede dar. Cuando tú sabes que tus pecados son perdonados, cuando sabes que te ha dado vida eterna y sabes que no te dejará mientras que tú te mantengas firme y fiel mirando hacia el frente, no importa lo que pase en el mundo, dice, 1000 caerán a tu diestra, 10,000 a tu diestra, 1000 a tu izquierda, dice Salmo 91, pero tienes paz. Dios, el Espíritu de Dios te toma y puedes dormir como un bebé porque sabe que tu vida está en las manos de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, aún en la tormenta, dijo, ¿dónde está tu fe? De hecho, déjame decirle algo. Acabo de terminar un libro que dice cómo vivir en paz en un mundo de tormenta. Está recién terminado. Hay tanta gente con ansiedad. Muchos principios en este libro. Solo pregunta cuando llames a Amazing Facts por el libro del Pastor Doug sobre la preocupación. Aquí hay una pregunta. ¿Qué pasó con la hija de Jefté? La Biblia habla de Jefté y una de sus hijas en el Jueces, y él hizo un voto antes de ir a batallar con los madianitas. Y él dijo, Señor, si me das victoria en esta batalla, lo que sea que me des, cuando llegue a mi casa, lo que salga de mi puerta, yo te voy a regalar eso como una ofrenda. En estas comunidades rancheras, ¿verdad? Que tenían cabras y salían todo tipo de animales. Nathan dice sobre, mi hijo dijo una familia sobre cuando uno llega a las casas, la gente sale y los animales también. Me acuerdo una vez que Pastor John y yo fuimos a visitar a una persona, una vaca vino detrás de nosotros. No nos estaba atacando, es que quería comida. Así que él pensaba que él, cuando iba a llegar victorioso, que algún animal de su casa, pero su hija fue la primera que salió de la casa. Y él dijo, oh, eres mi hija. Yo le dije al Señor, no puedo despertarme de mi voto. Y ella dijo, Padre, haz conmigo lo que tú quieras, lo que ya prometiste, perdón. Así que él le dijo adiós a sus amigas, él la llevó al templo y la dedicó como un sacrificio vivo al Señor, no la quemó. Dice, por cada primer nacido hace un sacrificio. Dios no aprobaba el sacrificio de humanos. Y dice que las hijas de Israel iban
cada año a llorar. Ella todavía estaba ahí, al igual que Ana dedicó a Samuel, al igual que las hijas de Jefté, fue dedicada y llevada allá, ¿verdad? Dice que Ana dice que sirvió a Dios desde su virginidad, y la hija de Jefté no se podía casar, no pudo tener hijos, así que fue una tragedia para ella. Y ahí es donde los católicos, de hecho, sacan a las monjas que no se pueden casar. Usan a la hija de Jefté como un ejemplo. Otra pregunta. Tengo 10 años y pregunto, ¿el rey Nabucodonosor cambió alguna vez y va a estar en el cielo? La contestación es sí. Es fascinante cuando lees Daniel capítulo 4. No sé cuál es el nombre de la persona, pero que vayan a estudiarlo. Era muy orgulloso Nabucodonosor, pero Dios lo humilló. Se convirtió en un animal por 7 años y vivió como un animal en el campo. Y después de los 7 años abrió los ojos y reconoció que Dios es el Dios, el único Dios y que tiene poder. Y sabemos que él fue un hombre que se convirtió. De hecho, escribió el capítulo 4, lo escribió casi él. Próxima pregunta, última pregunta. ¿Se deben tatuar los cristianos? Levítico 19:18 creo que dice, no te marcarás ni asar ninguna marca en tu carne. Creo que el Levítico, creo que lo confundí con el de amar a tu prójimo como a ti mismo. Creo que este es el 18. Pongan tatuaje, ¿verdad? Pongan marca. Pastor Rossi y yo siempre buscamos respuestas. Yo siempre le digo que busque en su computadora. Dale Google y ahí parece. No estamos poniendo viejos. Oren por nosotros. Dice que no te harás ninguna marca. Está hablando sobre los muertos en otras cosas, pero habla claramente de no tatuarse. No puedo encontrarlo. Ok, ya lo encontré. Levítico 19:28 dice que no te marcarás. ¿Sabe qué pasa? Que leemos diferentes versiones de Biblia y la palabra es un poco diferente, así que a veces que el idioma cambia a veces. Es culpa de la computadora, ¿verdad? Por ejemplo, en español dice, no te harás rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Próxima y última pregunta. ¿Cómo podemos reconocer el verdadero profeta de un falso profeta? Buena pregunta. Si no cubro todo esto, pregúntalo otra vez. Primero es que su vida está en armonía con la palabra de Dios. No van a profetizar algo contrario a la palabra de Dios. Si hacen una predicción, se va a cumplir. Moisés dijo que si el profeta dice algo y no se cumple, entonces no es un profeta. Serán humildes. Si te piden por su tarjeta de crédito antes de darte la profecía, entonces no son profetas. No tienes que pagarle a un profeta para recibir la profecía. Los profetas lo daban. De hecho, Elías dijo, quédate con tu dinero. Así que ahí se van la mayoría de los falsos profetas. Pero hay otros. Creo que tenemos una lección completa sobre si Dios inspira a los psíquicos y astrólogos. Y en esa lección hay un criterio para saber discriminar entre un profeta verdadero y un profeta falso. Y eso lo pueden también conseguir en nuestras páginas de redes, en los estudios bíblicos que tenemos. Y ahí hay un estudio que se llama Si Dios inspira a los psíquicos. Quiero recordarle, no te olvides del regalo gratis de hoy. Estados Unidos, América y los 10 mandamientos. Pueden enviar ese mensaje a ese número si lo quieren en inglés. En español no lo tenemos, pero pueden ir a esa página y hay muchos recursos que ya están traducidos y muchos más que van a venir. El tema de mañana se llama El Buffet de Babilonia. Vamos a hablar sobre cómo posponer tu funeral. No se pierdan el tema de mañana. Creo que serán bendecidos grandemente y creo que se van a reír un poco también. No es muy tarde para invitar a tus amigos a venir, así que nos vemos mañana en la noche. Que el Señor los bendiga.